Hola, mi nombre es Ángela y bueno, les voy a contar un poquito del testimonio que yo he vivido cuando ha nacido mi hijita. Pese a que ya todo estaba listo para que ella vaya a nacer en una clínica particular, por problemas que ya tenía de preeclampsia, tuvimos que irnos a un hospital público donde hicieron una cesárea de emergencia a los 7 meses y medio del embarazo. Ni bien llegamos al hospital, sí, me hizo la valoración la obstetra que estaba de turno, los residentes, y ya después empezaron a hacer la historia clínica los internos, que pese a que estaba con muchísimo dolor porque ya había empezado trabajo de parto además, empezaban a hacer la historia clínica tecleando su máquina de escribir encima de la camilla, que parecía que se estaba desarmando porque se movía hacia todo lado, y hacían pues que el dolor sea mucho más fuerte, no tenían en cuenta nada de eso. Terminaron de hacer como 3 o 4 veces distintas personas historias clínicas. Me llevaron a quirófano y recién en el camino yo pude ver a mi familia. No sabía si ya les habían avisado qué es lo que estaba pasando, qué me iban a hacer y todo eso. Entramos a quirófano y nos dicen de entradita que no podían hacer la cirugía porque no tenía historia clínica, pese a que ya habían hecho varias veces antes. Logran solucionar esto y empiezan la cirugía. Sí, el anestesiólogo, una persona súper considerada que iba todo el tiempo tratando de tranquilizarme, hablándome, explicándome algunas cosas que estaban haciendo y todo. Pero pues ya llega un rato en el que yo empiezo a sentir que me iba recorriendo más hacia la parte hacia los pies de la camilla, y porque sentía que el arco que me ponían en los brazos ya pues me chocaba. Y ya empieza el anestesiólogo mismo a decirle a la obstetra, ¿por qué no haces la herida más grande? Y ella le dice, no la puedo hacer más grande porque ya es demasiado grande. Y pues se me paran las orejas ese rato, ¿por qué es más grande? ¿Por qué la tienen que hacer más grande? Ya cuando nació mi bebé, bueno, empezaron ellos a empujar, la sacaron a la beba. Después viene la pediatra y nos dice que cualquier problema que haya con ella, ellos se lavaban las manos porque ya la obstetra se las había entregado muy mal. Entonces cualquier problema era problema de obstetricia, no de pediatría. Y no nos dicen nada más, no nos dice qué es lo que estaba pasando, cómo estaba o por qué nos estaba diciendo eso. Se la llevaron a la bebé y a mí me dejaron todavía en recuperación y todo esto un buen rato, temblando de frío y con un medicamento que realmente me lastimaba mucho en el brazo porque tenían que ponerlo muy lentito, pero por la hora y todo eso me lo ponían más rápido. Ya, me sacaron, me llevaron a la habitación y no me decían nada, absolutamente nada de cómo estaba mi bebé. Ya casi como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana viene la pediatra, nos dice lo mismo que nos había dicho en el quirófano, que ya ella había tenido bastantes problemas, que la iban a dejar internada por unas horitas, que cualquier complicación que hubiera después era entera responsabilidad del personal de obstetricia y no así de pediatría. Y se va y tampoco nos dice nada, ni nos dejan verla ni nada. Y al día siguiente recibimos la visita de un amigo que también es pediatra, aunque no trabajaba en ese lugar ni tenía ninguna relación en ese lugar. Entonces ya él, con más criterio, digámoslo así, entra y la puede ver a ella, y recién él sale a informarnos y nos dice que, bueno, en realidad no tenía una gran complicación, salvo porque al momento de sacarla se les quedó trabada, por decir de alguna manera, entre los huesos míos y no podían sacarla, y le empezaron a jalonear y estaba llena de moretones en su carita, su brazo, su pecho, su cuello. Y bueno, no era tanto el problema, un problema vital, ¿no?, sino era más el problema estético que ella tenía, y que bueno, a raíz de todos estos golpeteos que ha recibido, se ha tenido que quedar internada durante toda esa noche, y le han tenido que poner sueros y le han tenido que hacer análisis, exámenes y todo, de lo que, por cierto, a nosotros nunca nos han avisado nada, nos han pedido una autorización para sacarle sangre o picarla con tantas agujas ni nada. Ya al día siguiente, prácticamente a las 11:30 de la mañana, recién nos la han traído, efectivamente toda golpeteada, llena de moretones y todo. Y en ese momento yo recién me doy cuenta que yo seguía con la sonda. Entonces preguntamos y la enfermera nos dice que sí, que la iban a retirar. Me sacaron la sonda y recién yo empecé a sentir ganas de querer ir al baño.
Entonces le digo a la enfermera si me podía ayudar, porque yo todavía estaba súper mareada, y me dice que no, que yo tenía que ir sola, que todos van solos, que no hay tiempo para estar ayudando a cada una con esas cosas. Bueno, entonces me paro de la camilla y es lo último que me acuerdo antes de desmayarme, porque perdí mucha sangre en ese momento con lo mareada que estaba. Bueno, logramos mejorar eso, me hicieron una transfusión de sangre y ya con eso empecé a mejorar, pero el dolor todavía en la cadera, en todo el pubis, duró como 1 o 2 semanas más, porque con tanta fuerza que hicieron para sacarla a la bebé y tanta presión que me hicieron a mí, entonces el dolor era insoportable. Con todo y todo ya nos fuimos a casa, que era lo único que ya quería en ese momento, ya no estar más ahí. Espero que el testimonio les sirva y bueno, que les sirva como una experiencia mía. Gracias. Hola, soy Katy. Voy a comentar mi historia de violencia obstétrica. Yo tengo 2 hijos mayores. Como si algunas saben, yo trabajo en una organización sin fines de lucro que apoya la lactancia, y pude conocer a muchas mamás que han tenido en el exterior experiencias de un parto mucho más humanizado. Yo tenía toda la intención de buscar un obstetra que se adecue a esto y me pueda hacer vivir la experiencia que yo siempre he soñado, ¿no? Entonces, en mi búsqueda encontré un obstetra particular. Le comenté todo lo que yo quería y él me dijo que iba a hacer todo eso y más, ¿no? Entonces yo estaba muy contenta porque yo quería que el momento que mi bebé nazca, tener a mi bebé, sentirlo, no que se lo lleven, que mi esposo puede estar ahí, no dar a luz de una manera echada, sino más inclinada, que respeten cómo yo me sentía en ese momento, ¿no? Lamentablemente mi historia tiene un final triste, no tiene un final feliz, porque no fue así. Yo entré de parto justo el día que él tenía programadas todas sus cirugías, entonces él me hizo sentir que yo era como que fuera de sus planes, fuera de su agenda. Mi parto duró bastante tiempo, fue muy lento. No puedo decir que he sufrido en el parto porque ha sido bastante lento, es más, fue tan lento que se me pasaron las contracciones estando en la clínica. Entonces el doctor estaba enojado, entraba y salía de las cirugías, tuvo más de 5 o 6 cirugías ese día. Me hacía comentarios como que de pronto una cesárea, que me querían romper la bolsa cuando ya no tenía ningún tipo de contracciones. Fue realmente un momento muy vulnerable porque yo no me quería pelear con él, ¿no? Y el problema más grande ha sido que no dejó entrar a mi pediatra. Cuando no dejó entrar a mi pediatra, ahí mi mundo se derrumbó porque yo no sabía bien qué pediatra me iba a atender, yo no había tenido oportunidad de hablar con él, ni de planificar qué era lo que yo quería, ni tampoco me conocía. Entonces, ese fue el problema más grande, ¿no? Yo ingresé a la clínica tipo 9 de la mañana, se me rompió la bolsa de forma natural recién a las 3:30 más o menos de la mañana. En ese interín, hasta que se me rompió la bolsa, yo estaba solamente con 3 de dilatación. Me han hecho como más de 7 tactos. Ha sido algo muy excesivo, ha sido algo muy doloroso. Tanto así que las enfermeras, cuando lo acompañaban al doctor, volcaban la cara de dolor y yo me daba cuenta que era demasiado, ¿no? Incluso me tuvieron que cambiar las sábanas porque estaban con sangre. Este obstetra intentó desprenderme las membranas con sus dedos. Fue muy doloroso, ¿no? Entonces, había mucha tensión. Realmente no era para nada a lo que yo había planificado, ¿no? Y a las 3:30 se reventó la bolsa. Recién las contracciones comenzaron a avanzar. El obstetra dijo que no iba a ir a la clínica hasta que yo esté con contracciones cada 5 minutos, y así fue. Él llegó, me hizo tacto, me dijo que estaba muy comenzando, digamos, con 4, ¿no? Y se fue. Después entró, se sentó en la habitación en un living. No me dio muchas indicaciones. Cuando yo ya estaba casi de 10 de dilatación, me dijo que iba a llamar a todo su equipo. Esperé 1 hora y media con 10 de dilatación. Mi bebé
estaba arriba, no descendió, entonces más bien no estaba encajado, ¿no? Pero era un dolor horrible. Yo me apoyé mucho con mi esposo, él era el único que me daba su hombro y empezamos a idearnos posiciones que yo podía aguantar, ¿no? Y me acuerdo que serían las 6 de la mañana y él me decía que la gente iba a tardar por el tráfico, ¿no? Ese momento uno dice ya, pero después uno se pone a pensar y dices, a esa hora no hay tráfico, ¿no? Y luego de eso yo me acuerdo que era 1 minuto contracción, 1 minuto descansaba, 1 minuto contracción, 1 minuto descansaba, ¿no? Y bueno, utilicé en mi mente todas la preparación que yo tenía de yo puedo soportar este dolor va a pasar, este dolor es bueno, es de mi bebé, y fue agotador, o sea, realmente fue muy agotador. Después me metieron a quirófano, yo pedí que subieran un poco más la cama para que no esté yo tan echada, porque sé que un parto muy echado es un parto muy difícil. Entonces subieron, me pusieron epidural porque querían hacer algunas cosas para que mi bebé descienda y yo ya estaba con mucho dolor y muy cansada. Fue difícil, ¿no? Porque había mucha gente, que no sé al final cuánta gente participó en mi parto, pero había mucha gente. Eso es algo que yo no quería, pero ese momento tu cabeza no está en eso, está en tu dolor y en tu bebé y en salir de la situación. Y luego de eso yo veía que ponían cosas y preguntaba y la anestesióloga me decía que le deje hacer su trabajo y que en pocas palabras que no pregunte, ¿no? Me amarraron con mis piernas, me pusieron unos scratch, me pusieron el epidural, me dijeron puja, ni me indicaron ni cómo ni nada y puja. Y yo empecé a pujar y me dijeron que descanse, que si en 15 minutos no nacía me iban a hacer una cesárea. Entonces yo preguntaba por mi esposo porque mi esposo no estaba conmigo. Los doctores se salieron, me dejaron sola en esa habitación con las piernas amarradas. Yo sé que estaba con epidural, pero me acuerdo sentir el dolor de las correitas. Pregunté por mi esposo después entró conmigo, volvieron todos a entrar y me dijeron pujar. Si en 10 minutos no nace, cesárea. Entonces pujé, no nacía y me dejaron descansar. Luego de eso yo le pedí al obstetra que si el pediatra estaba cerca para que venga y yo le pueda explicar algunas cosas, ¿no? Que quería estar con mi bebé, que quería que me lo ponga al pecho. Y así como estaba con las piernas abiertas, toda amarrada, llegó el pediatra, le expliqué, coordinamos en lo que ese momento se me ocurrió. Luego se pusieron todos a discutir de que si me podían un poco de oxitocina, se podía abrir la herida de la cesárea, porque mi primer bebé fue con cesárea, el segundo fue natural. Entonces discutieron ahí de hemorragias y de complicaciones y decidieron tomar el riesgo. Yo estaba ahí escuchando todo eso. Pusieron y alguien se subió encima mío y empezó a jalar al bebé hacia abajo y yo no sentía nada porque estaba con el epidural, tenía muchísimo miedo. Me acuerdo que me hicieron me estaban poniendo anestesia, me iban a hacer un corte. Yo recuerdo que eso fue mucho antes de que el bebé corone y baje. Lo único que le dije es que tenga cuidado. Era algo que yo no quería. Yo sabía de la episiotomía y yo quería evitarla, pero ese momento es como que simplemente pides que se porten bien contigo y que no tengas dolor, ¿no? Porque no es un momento en el que uno quiere pelearse y ni siquiera puede razonar. Entonces nació mi bebé, me la pusieron encima mío. Fue como yo planifiqué ese momento de contacto. Luego de eso me acuerdo que me cosieron, me llevaron a mi habitación. Y como era una clínica que no acostumbraba a tener muchos partos, se olvidaron de mí. Y la verdad es de que yo no había averiguado mucho los protocolos a seguir aquí en la ciudad de La Paz, que es una ciudad de altura, en todo lo que es control del bebé. Entonces al día siguiente me dieron de alta, súper rápido. El pediatra simplemente escuchó con el estetoscopio el corazón y me dio de alta, ¿no? Cuando mi bebé no estaba oxigenando y yo no me di cuenta. Pasaron los días y al 5.º día yo fui donde mi pediatra a presentarla a mi bebé, a decirle, este es mi bebé, qué pena que tú no pudiste estar en el parto, qué pena que no te pudieron dejar entrar. Y la vio y vio que no estaba bien, estaba oxigenando en un 57%. Entonces,
antes de que yo lleve a mi bebé al pediatra y supe que estaba mal, yo decía, bueno, he sufrido un montón en mi parto, pero ya, no importa. Lo importante es que mi bebé esté bien, pero mi bebé no estaba bien. Entonces ingresó a otra clínica, tuvieron que hacerle un montón de exámenes, la alejaron de mí, entró a una unidad intensiva, querían saber por qué no estaba oxigenando, si era algo cardíaco, si era una infección, con muchos doctores. Fue realmente un tiempo muy difícil tener que separarme de mi bebé. Después me dijeron que no había ningún problema cardíaco, que ha sido una mala adaptación a la altura y que si eso lo hubieran visto con controles en la misma clínica como en el hospital, hubiera ingresado en incubador unos días y ya no tendría que yo estar con este problema, ¿no? Salimos de terapia intensiva a una habitación, nos quedamos unos días, luego a mi casa, estuvimos 33 días con oxígeno permanente. Pensé que todo eso ya había sido superado cuando me enteré que algo no andaba bien con mi bebé no se desarrollaba como los demás bebés, no alzaba su cabeza, no tenía sincronización con sus manos, entonces empecé a ir a estimulación temprana, a un neurólogo. Vi que aquí no habían respuestas, yo no seguía viendo a mi bebé bien. Sí intenté confrontar a este ginecólogo, pero lo que hice es que la familia me atacara. Después intenté también quejarme a alguna organización del Estado y tampoco tuve realmente no me dieron mucha atención en el caso y yo estaba enfocada en mi bebé. Yo no podía perder ni tiempo ni plata en esto. Yo tenía que estar con mi bebé. Entonces ahí como familia decidí irme junto con mi mamá a la Argentina. Y en la Argentina descubrieron que tenía una parálisis cerebral distónica. Esto es muy difícil de asimilar. Yo me he enterado de esto hace unos 10 días aproximadamente, un poquito más tal vez. Y es triste, ¿no? Y realmente yo estoy agradecida de poder estar acá contando mi testimonio porque lo normal es que uno sufra violencia y diga, no importa, con tal de que mi bebé esté bien, no importa. Y sí importa. ¿Por qué? Porque si no empezamos a alzar nuestra voz y a decir que esto no es correcto, estas cosas van a seguir sucediendo. Y no tenemos que estar en un lugar extremo como el mío, como para decir, hagamos algo. Bueno, y esa es mi historia y quería compartirla. Hola, soy Pamela. Ahora les voy a dar mi testimonio de violencia obstétrica. Voy a empezar, un poquito antes de lo que ha sido el parto. Un mes antes aproximadamente. Mi nena se ha adelantado 2 semanas porque tenía que nacer a las 32 y porque me ha dado preeclampsia justo 3 semanas antes de que dé a luz. Entonces en la caja donde estaba yo asegurada me dijeron que mi embarazo estaba mal, que tenía muy alta la presión y que tenía que estar en observación. Entonces toda una semana estuve en observación y tenía que guardar absoluto reposo, mucho cuidado con los alimentos y no esforzarme en nada. Entonces esa semana, por el bien de mi bebé, yo estuve en reposo, tomé, ¿cómo se dice? Me dieron como unas pastillas, no recuerdo bien el nombre. Guardé reposo, me cuidé bastante y fui nuevamente al control. En el control me derivaron al hospital, a la clínica, para que vean los latidos del corazón de mi bebé. Y estaba todo bien, yo también ya estaba tranquila porque mi presión se había regulado, ya no estaba tan alta. Y al día siguiente fui de nuevo al control para darle todos los resultados al doctor. Pero el doctor me dijo que no, que sigue alta, que estaba mal y me dijo, intérnese ahora mismo. Entonces llamé a un familiar para que me lo lleve toda la ropa, la ropita del bebé, todo lo que necesitamos y me internaron de emergencia, siendo que yo estaba tranquila y me sentía bien. 7 de la noche ya vinieron mis familiares, vino el doctor que estaba esa noche de turno, me dijo que al día siguiente a partir de las 5 de la mañana me iban a inducir el parto con oxitocina. Entonces yo estaba súper bien, estaba tranquila, no sentía dolores, nada.
Al día siguiente, 5 de la mañana, ya ingresó la enfermera, empezaron a ponerme la oxitocina. Hasta las 6 de la mañana estaba súper tranquila, hasta las 7 sentía molestias del dolor. Igual, volvieron a ponerme más oxitocina. Hasta las 8 o 9 de la mañana ya sentía un poquito de molestias. Ahí vino la doctora que ya estaba de turno porque ya habían cambiado. Y ella me dijo, ¿estás bien? Me revisó, no había dilatado todavía nada. Yo estaba súper tranquila, no estaba llorando, estaba haciendo los ejercicios de respiración, todo. Y bueno, me sentía bien, pero no había dilatado nada. Ya había pasado 11, 12, hasta la 1 de la tarde, ya sentía los dolores más fuertes. Vino la doctora nuevamente y había dilatado creo que solo 3 centímetros en todo ese tiempo. Entonces me dijo, no, que falta, que tienes que seguir, y de nuevo seguía con la oxitocina. Entonces pasaron hasta las 4 de la tarde y ahí el dolor se hizo insoportable. O sea, fue de un rato al otro que los dolores vinieron de golpe. Y ya no pudo venir la doctora porque estaba atendiendo partos. Entonces la que me estaba atendiendo fue la licenciada. La licenciada vino, me revisaba, me palpaba y decía, pero no, o sea, has dilatado creo que 4 centímetros. Y bueno, todos estaban sorprendidos porque según ellos yo ya debería tener una dilatación de 8 o 9. No recuerdo muy bien los estándares, pero ya era bastante tiempo con lo que estaba con la oxitocina y con el trabajo de parto. Entonces, ha habido un momento en el que yo sentía, o sea, un dolor fuerte, terrible, o sea, insoportable. Ahí las licenciadas estaban todas ya alteradas, mis gritos se escuchaban en todo el hospital porque ya no aguantaba, trataba de respirar pero no podía. Estaba muy cansada, transpiraba, o sea, con decir que todo el hospital escuchaba mis gritos. Que al día siguiente me dijeron, usted era la señora que gritaba. Entonces era conocidísima en el hospital porque era muy fuerte los dolores. Entonces mi mamá, mi papá, todos se alertaron y buscaron a la doctora que tenía que atender mi parto. Y ella estaba atendiendo otros partos y no podía atenderme a mí. Entonces me dijeron, no, tienes que esperar hasta las 5 de la tarde, nada. 6 de la tarde, nada. 7 menos 10, recién vino la doctora. Vino la doctora, me palpó y dijo que solo había dilatado 4 centímetros, nada más, y que no se podía hacer nada. Entonces escucharon el corazón de mi bebé y estaba mal. Su corazoncito estaba latiendo muy fuerte, estaba con sufrimiento fetal. Yo también estaba mal. No había descanso en el trabajo de parto porque hay un momento en el que uno entra en trabajo de parto, 30 segundos descanso. Entonces lo mío era todo seguido, o sea, no tenía descanso, es por eso que era tan fuerte el dolor. Al ver eso, la doctora entró 7 menos 10. Me revisó y dijo, no, de emergencia, prepárenla para cesárea, esto ya está grave. Me prepararon para cesárea en 10 minutos. 7 en punto, entré a la sala. Ahí vino un joven que era de una empresa ¿cómo se llama? Que saca muestras de sangre, el que me tenía que poner, me sacó la muestra de sangre. Yo no podía ni él sacarme porque yo me retorcía del dolor. Entonces vinieron otra enfermera, me agarró, recién me sacaron sangre, luego vino el anestesiólogo, me puso la anestesia, pero igual difícil porque cuando ponen la anestesia tienen que hacerlo cuando uno está quieta porque es peligroso. Yo no podía estar quieta porque yo me movía todo el tiempo por el dolor. Entonces uno de esos ratos me aguanté y la pusieron creo que así rápido y yo sentí 2 inyecciones. Sí sentí, o sea, no sentí dolor porque ya era bastante el dolor del trabajo de parto. Y me pusieron 2 inyecciones y ya sentí que mi cuerpo ya se relajaba. 7 y 10 ya nació mi nena. Entonces fue rápido, la sacaron rapidísimo. A las 7 y 15 me acuerdo, porque me decían esta hora, hablaban y yo entre sueños y no querían que me duerma, pero al final me dormí y yo desperté a las 10 de la noche. 10 de la noche, ella me la trajeron a la nena al cuarto. Estaban ahí toda mi familia
La vieron a mi bebé y luego a ellos los despacharon porque la hora de visita era hasta las 8 de la noche, pero como había nacido tan tarde, bueno, yo tenía que despertar todavía para verla a mi nena, entonces dejaron que ellos se queden. Esa noche, bueno, no dormí, ¿no? Como todas las mamás, porque estaba pendiente de darle pecho a la bebé. Ha agarrado súper bien, estaba tranquila, sanita y ha nacido bien, ¿no? Gordita, con casi 4 kilos. Yo me interné el día lunes, mi hijita nació martes, miércoles estuve internada, jueves al mediodía, 2 de la tarde ya me dieron el alta. Salí del alta, me fui a mi casa a descansar y en la noche empecé a sentir dolores de cabeza, mareos, y no podía ni mover mi cabeza, no podía hacer nada. Entonces estaba mal, me puse a llorar. Y de ahí me llevaron a emergencias, mi hermana, porque mi mamá se quedó con mi bebé. Me llevaron a emergencias, me atendió la ginecóloga, otra ginecóloga que estaba de turno, y me dijo que es normal, que esos dolores les pasa a todas las mamás, que no me preocupe. Me dio unas pastillas, creo que para las náuseas, porque como era cesárea, entonces yo sentía dolor. Me revisaron la herida, estaba bien, creo que la limpiaron, no pasó nada. Viernes me puse peor. Tomé las pastillas, todo. Llamé incluso a otro doctor para que me recomiende otras pastillas. Llamé a unos amigos porque justo ese día viernes no había nadie en mi casa, estaba sola. Llamé a un amigo que por favor me lleve las pastillas porque ya no aguantaba el dolor. Entonces él me llevó otras pastillas, no recuerdo bien el nombre, que eran como calmantes. Tomé la pastilla y seguía con el dolor de cabeza, con ganas de vomitar, escalofríos. Toda la tarde estuve así y como mi bebé era recién nacida, o sea, yo le daba el pecho, pero yo estaba vomitando. Entonces tomaba ella el pecho y yo vomitaba. Y a la vez que yo vomitaba, entonces sentía el dolor por la cesárea, porque estaba re fresca la herida. Y me jalaba, sentía dolores más allá abajo. Entonces llegó un momento en el que creo que ya estaba vomitando sangre y ya me preocupé. Mis papás no podían atenderme. Sábado en la mañana me llevaron temprano a las 7:30 igual a emergencias. Y ahí me dijeron, no, pero usted no tiene nada, pero yo seguía vomitando al día siguiente. O sea, toda la noche no dormí. Mi hijita tampoco, ya tomaba mucha leche por lo que yo estaba mal. Al día siguiente la revisaron a mi bebé y creo que le agarraban el bracito y estaba así como trapito. Y el pediatra dijo, no, esta bebé está muy mal, hay que internarla. Entonces la internaron a mi hijita, me internaron a mí sábado. Sábado estaba en revisión todo el día, me pusieron suero, me daban calmantes, pastillas, pero seguía mal y nadie sabía por qué. Nadie podía verme, no entendían por qué era el dolor. Mi bebé estuvo le dio ictericia, entonces estuvo en la camita con las luces todo el sábado, en observación, y más bien recuperó rápido, porque, bueno, como digo, nació una niña muy fuerte. Sábado en la noche a mí me dan de alta y me dicen, su bebé se queda, pero si usted quiere se puede quedar. Entonces yo me quedé, como estaba tan mal. Mi niña estaba en un cuarto, habían 2 camas y me dijeron, usted puede quedarse sentada ahí, no en la cama, porque esa cama la puede ocupar otro paciente. Entonces así toda dolorida porque seguía mal, la cesárea, mis dolores de cabeza, todo. Me quedé esa noche con mi hijita ahí cuidándola. Domingo la revisaron a ella, salió bien, dijeron que ya estaba bien, que había que, bueno, tener cuidado con ella, con la leche. Y yo fui nuevamente para que me atendieran. Yo le dije, me dieron de alta, pero sigo mal, sigo sintiendo dolores. Y ahí estaba otro ginecólogo, me acuerdo de él porque era uno muy joven. Y él me dice, ¿qué síntomas tienes? Yo le digo, tengo dolor de cabeza, me duele mucho, siento náuseas, quiero vomitar, o sea, no puedo mantener ni los ojos abiertos porque la luz me molesta. Y él me dijo, lo que tú tienes es alergia a la anestesia, que venga el anestesiólogo. Vino el anestesiólogo y me revisó y dijo, sí, evidentemente tú eres alérgica a la anestesia, es por eso que estás tan mal.
y recién determinaron lo que tenía. Ahí ya me dieron medicamentos, me dijeron que 2 días no le dé leche a mi bebé hasta que pase eso. Y bueno, la dieron de alta a mi nena, creo que era domingo a las 3 de la tarde o 2 de la tarde. Yo ya estaba con ella y me fui a mi casa, ¿no? Entonces, esa fue todo el maltrato que hemos sufrido. Al empezar desde la oxitocina, que no me ha hecho nada, y hacerme esperar tanto y hacerme sufrir a mí, a mi bebé, y al grado de que, bueno, yo tenga alergia a la anestesia y que ni me atiendan y que vean que yo era alérgica a eso, ¿no? Y poniendo en riesgo también mi vida y la de mi bebé, ¿no? Entonces, siempre, mamás, tomar en cuenta esos datos y esos detalles, no solo por ustedes, sino también por sus bebés y por sus familias, ¿no? Gracias.